Cordial saludo, tutor Freddy Velázquez. El día de hoy nos encontramos el grupo 4, conformado por Paula Bermúdez, Jessica Bernal, Edgar Pretel y Daisy León. Vamos a hablar sobre la motivación y la emoción. Entonces, empecemos analizando qué fuerzas utiliza el ser humano en la educación. Vemos que el ser humano emplea diversas fuerzas, tanto internas como externas. Este impulso es la suma de estímulos y procesos, tanto cognitivos como producto del entorno. La educación es causalidad del producto de alguna decisión, las cuales direccionan hacia un objetivo que en algún momento se derivó de una necesidad. Es decir, sin motivos no hay motivación y guiado por esto está la emoción. Es la emoción de hacer una acción. Entonces, el deseo de hacer o no hacer impulsa a las personas en el mundo de la educación. Ejemplo, si hay varias personas que desean ser psicólogos, lo motivan diferentes deseos. Y a pesar que las fuerzas que lo impulsan a cada uno es diferente, utilizan, digamos que semejantes mecanismos para adquirir esa necesidad que apareció en el momento. Esa motivación y la necesidad de satisfacción para alcanzar sus objetivos se convierten en deseos, los cuales son selectivos, inmutables, así como lo explicaba Maslow en la jerarquía de las necesidades. Ahora vemos que los impulsos y los comportamientos que tienen los consumidores, ejemplo, si una persona compra un carro, esa persona debe tener un estímulo interno, ya sea consciente o inconsciente, y se suman variables externas, productos del entorno, ya sea su núcleo social, derivado de la exposición a la publicidad, sentirse alineado con un estilo de vida. Puede que ese carro también sea un componente de autoestima. Cada ser humano necesita el reconocimiento y la seguridad que, independientemente del costo del artículo, hace parte de un reconocimiento social. Se integra el instinto de progreso y cada ser humano activa sus necesidades y emociones para realizar una compra. De hecho, hay artículos que se compran solos. Entonces, definimos que la motivación para la educación y la motivación del consumidor atraviesan por la emoción. Sin describir cada una de las emociones, sabemos que pasamos por emociones, tanto positivas como negativas. De las emociones se derivan conductas y estímulos del sistema simpático como el sistema parasimpático. Esto hace que el individuo tome sus decisiones y que le permita experimentar satisfacción o no por una conducta. Bueno, Robert Putic nos habla sobre un conjunto de emociones básicas, las cuales son el temor, la sorpresa, la tristeza, la repugnancia, el enojo, la expectativa, la alegría y la aceptación, las cuales pues su importancia radica en cómo su expresión ayuda al individuo a ajustarse a los demás y a su entorno. Y todas estas están caracterizadas por una actividad intensa y un alto grado de placer o displacer. Por ejemplo, como cuando hay alegría, se tiene una experiencia mental intensa y un placer. Bueno, sobre las emociones se han desarrollado diversas teorías. Tenemos la teoría de James Lenk, que señala que la emoción es equivalente al rango de excitación fisiológica causada por eventos externos. Ambos sugieren que para que alguien sienta una emoción, primero debe experimentar respuestas corporales. Y una vez reconocida esta respuesta, la persona siente la emoción. Por ejemplo, vamos caminando por un callejón y está oscuro, en medio de la noche, sentimos ruidos extraños, estamos solos. Entonces aceleramos el paso, caminamos recto, se nos acelera el pulso cardíaco. Entonces, según esta teoría, aquí estaríamos sintiendo el miedo y todos estos rasgos nos indican que estamos sintiendo esta emoción. Tenemos la teoría de Cannon-Barr, que señala que la persona primero experimenta una emoción y luego pasa a la expresión de la misma.
donde las emociones tienen componentes fisiológicos y conductuales. Según ellos, pues una reacción puede ser la misma para cualquier emoción. Por ejemplo, un individuo puede llorar porque está triste, puede correr porque tiene miedo, pero también puede llorar porque está feliz o porque tiene miedo. Finalmente, tenemos la teoría de Papez-McClellan, que señala un conjunto de estructuras al que llamó el sistema límbico de las emociones. Bueno, tenemos también unas dimensiones de la emoción, donde hablamos primeramente de la valencia, que es la dimensión principal sobre la cual se construye la experiencia emocional, y es el componente motivacional de la emoción, o sea, el placer y el displacer, y se originan en estructuras neurobiológicas primarias y separadas, una que activa el sistema emocional apetitivo y otra que activa el sistema motivacional defensivo. Tenemos el arousal, que es la dimensión que refleja la energía invertida durante la emoción. O sea, es la cantidad de activación simpática que se experimenta durante la experiencia emocional. Finalmente tenemos la dominancia, que es la dimensión más reciente y hace referencia al grado de control de la persona que percibe sobre su respuesta emocional y su función, y es la interrupción o continuidad de esta respuesta conductual. Bueno, también vamos a estar hablando de los componentes no verbales en la parte de la emoción. Como seres humanos, la comunicación cara a cara en el componente verbal tiene un 35% aproximadamente. El 65% restante corresponde a una comunicación no verbal, donde utilizamos lo que son las expresiones faciales, donde utilizamos miradas, posturas o gestos que hacemos. También están los factores asociados al lenguaje no verbal, como lo son el tono, el ritmo, el volumen, silencios que hacemos o el timbre de voz que utilizamos. Vamos a ver diferentes cuatro componentes como lo son la calidad de voz. En la calidad de voz, ¿qué podemos encontrar? Con la calidad de voz podemos modificar el sentido de la oración o de lo que estemos hablando. ¿Qué pasa? Cuando estamos de pronto hablando podemos expresar miedo, podemos expresar alegría, podemos expresar incomodidad. Cada una de estas emociones da una información respecto a cómo la persona se está sintiendo. También tenemos lo que son las expresiones faciales. En la parte de las expresiones faciales son expresiones que son muy observables, pero no nos podemos fiar totalmente de ellas, ya que como lo hablaba mi compañera anteriormente, en la parte de cuando vemos a una persona llorar, reír, que de pronto su expresión totalmente cambia, entonces esas expresiones faciales muestran lo que realmente el ser humano está sintiendo. Algunas de ellas son innatas y otras se aprenden. También tenemos lo que es el lenguaje corporal. En el lenguaje corporal, la comunicación no verbal es un elemento no totalmente infalible. ¿Por qué? Porque muchas veces esta comunicación, de pronto, como lo decía mi compañera anteriormente, una persona puede estar llorando de alegría, no solo de tristeza, o puede estar riéndose de nervios que tenga la persona. Y por último tenemos los aspectos inexplicables, que son aquellas expresiones que realizamos nosotros como seres humanos, como digamos cuando estamos de acuerdo con una persona, le damos la mano, una palmada en la espalda, de pronto acentuando lo que la persona está haciendo. También encontramos lo que son las emociones primarias, secundarias y morales. En las primarias encontramos que las primarias son la alegría, el enfado, el miedo, la tristeza, el asco, la confianza o el interés que tenemos respecto a lo que estemos viviendo. También encontramos las secundarias, que son la venganza, la culpa, el orgullo, el entusiasmo, la satisfacción o también el desprecio por ciertas situaciones. En la parte moral, sobre todo principalmente son aquellas relaciones de cumplimiento de ciertas reglas o normas que hay para que mi entorno social esté bien conforme a las reglas y leyes que ellos tengan. Bueno, en las bases neurofisiológicas de la emoción, podemos decir que la emoción implica
todo el sistema nervioso por completo, ¿sí? Pero en especial hay dos partes del sistema nervioso que son especialmente importantes, en este caso el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo, ¿sí? En el sistema límbico es un complejo conjunto de estructuras que se hallan por encima y alrededor del tálamo, ¿sí? Y justo abajo de la corteza, ¿sí? Incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y otras muchas áreas cercanas, ¿sí? Parece ser el principal responsable de nuestra vida emocional y tiene mucho que ver con la formación de los recuerdos. Eh, Participa en la regulación de las respuestas emocionales, como por ejemplo el placer, el miedo, la agresión, el aprendizaje y la memoria. Nuestra personalidad, nuestros recuerdos y en definitiva el hecho de ser como somos, incluso nuestro instinto sexual. El hipotálamo se ubica justo debajo del tálamo, dentro de dos tractos ópticos y justo encima y eminentemente relacionado con la glándula pituitaria. Es una de las partes más ocupadas del cerebro, ¿sí? Y está relacionada principalmente con la hemio- hemeostasis. Regula y tiene control último de las funciones del sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Recibe información desde varias fuentes, ¿sí? Bueno, las emociones se manifiestan en qué forma, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, la activación de los músculos involuntarios como lo son intestinos, glándulas salivarias, mamarias y en la vejiga. Los mecanismos de metabolismo como secreciones hormonales, contracciones musculares, dirigidos a mantener balances químicos. Estas reacciones gobiernan la razón y presión cardíaca, acidez y alcalina celular y sanguínea, almacenamiento y utilización de proteínas, lípidos y carbohidratos. Las emociones se han asociado también a la respuesta inmunológica y su protección ante virus, bacterias, parásitos y tóxicos invasivos. El contenido de la mente, podemos decir que provee unos disparadores siguientes que amplifican y disminuyen la reacción que conduce a los sentimientos, ¿sí? Bueno, el sistema límbico de las emociones. El sistema límbico de las emociones, bueno, es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos del ambiente y produciendo respuestas emocionales como el miedo, alegría, enojo o tristeza. También podríamos decir que el sistema límbico tiene un papel fundamental en las respuestas fisiológicas en ciertos estímulos a los cuales nos vemos expuestos continuamente y que provocan emociones como el miedo, la ira o la alegría. Por ejemplo, ante una situación que nos provoque miedo, nos mantendrá en un estado de alerta, ¿sí? O nos mantiene prevenidos. Los órganos del cuerpo están conectados al sistema nervioso, que a su vez está controlado por el sistema límbico, ¿sí? Por tanto, se deduce que el sentir, los estados de ánimo y las emociones son quienes regulan y controlan la expansión y contracción de los órganos de nuestro cuerpo. Visto desde esta perspectiva, podemos tomar en consideración o podemos decir la importancia que el cerebro emocional tiene sobre nuestro accionar, ¿sí? Bueno, es todo por el momento. Muchas gracias.